Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El gran salón de Harper Manor resplandecía bajo candelabros de cristal, reflejando cada rayo de luz con un brillo casi etéreo. Mesas cubiertas con manteles blancos inmaculados, adornadas con ramos de rosas y peonías, se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los invitados, ataviados con sus mejores galas, susurraban con entusiasmo, esperando el momento de la entrada de Emily Johnson, la novia. Emily caminó por el pasillo, con el velo delicadamente sobre los hombros y las manos temblorosas aferradas al ramo que había elegido con tanto cuidado. Sus ojos, habitualmente alegres, reflejaban una preocupación que ninguna ceremonia podía ocultar. Cada paso parecía alejarla aún más de una seguridad que nunca había encontrado con Richard Harper, su futuro esposo. Richard la esperaba en el altar. Su impecable traje negro y su mirada intensa inspiraban admiración e inquietud a partes iguales. Siempre había sido carismático, pero esa noche había algo en sus ojos que estremecía a sus allegados, un destello de impaciencia, casi de ira contenida. Cuando Emily finalmente estuvo frente a él, el silencio en la sala era palpable. Los violines tocaban una suave melodía, pero esta armonía se vio repentinamente interrumpida por un crujido, una bofetada. Richard acababa de golpear a Emily de lleno en la cara. Un grito ahogado recorrió la sala. Los atónitos invitados no sabían si gritar, intervenir o huir. La conmoción fue total. Nunca antes se había presenciado un acto semejante en ese salón. Emily, inconsciente pero aún consciente, levantó la vista. El dolor físico la quemaba, pero el dolor de la traición y la humillación era mucho peor. A su alrededor, los susurros se convirtieron en exclamaciones de horror. Algunos invitados palidecieron, otros apartaron la mirada, incapaces de soportar presenciar esta escena de violencia a plena luz del día. Entonces, se hizo un silencio denso. Todos esperaban su reacción, pensando que seguiría destrozada. Pero en los ojos de Emily brillaba una fuerza inesperada. Tras sus lágrimas, un secreto enterrado durante años comenzaba a salir a la superficie. Un secreto que no solo revelaría la verdadera naturaleza de Richard, sino que también destrozaría la fachada perfecta de la familia Harper. Esta boda, concebida como un cuento de hadas, estaba a punto de convertirse en una tragedia de la que nadie saldría ileso. El sonido de la bofetada aún resonaba en la gran sala cuando los invitados se quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Emily, con el rostro rojo y lágrimas en los ojos, retrocedió unos pasos, apoyada por su mejor amiga, Sophie Miller. «Emily, ¿estás bien?», murmuró Sophie con voz temblorosa. Emily respiró hondo, intentando contener los sollozos. El corazón le latía con fuerza, pero sabía que no podía dejarse llevar por el pánico. Richard se irguió, pálido, con los ojos llenos de ira y desafío. «¿Cómo te atreves a mirarme así delante de todos?», espetó Richard con voz gélida. Los invitados murmuraban entre ellos, algunos susurrando a sus vecinos: «Eso es una locura», golpeó a la novia, otros tratando de encontrar una excusa para escabullirse discretamente. Emily sintió que una ira latente crecía en su interior. Todos la veían como la novia frágil, pero nadie sabía cuánto había sufrido desde que aceptó este matrimonio. Había ocultado sus dudas, sus preocupaciones, todo para preservar la imagen perfecta que Richard y su familia querían proyectar. «No eres el hombre que yo pensaba que eras, Richard», dijo con voz firme, temblorosa pero decidida. Richard se puso rígido, sorprendido. Nadie le había hablado así jamás. Su sonrisa forzada se congeló. «¿De qué estás hablando?», dijo, tratando de recuperar la compostura. Emily respiró hondo. Toda la sala la observaba, pendiente de cada palabra. Era el momento. El momento en que revelaría una verdad que Richard creía poder ocultar, un secreto que conmocionaría a la familia Harper y cambiaría para siempre el curso de este día. «Antes de pegarme, tal vez deberías haber escuchado lo que tenía que decir, y habrías descubierto quién eres realmente». Un silencio gélido invadió la sala. Los invitados se inclinaron hacia adelante, cautivados.
Nadie esperaba que esta frágil novia se convirtiera de repente en el centro de un drama que jamás olvidarían. Emily sabía que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control. Ya no era la víctima. Iba a contraatacar. El silencio en la habitación era sofocante. Todas las miradas estaban fijas en Emily, quien recuperaba lentamente el aliento, con el rostro enrojecido por la bofetada, pero iluminado por una nueva determinación. Richard, dijo apretando los puños, ya no puedo callarme. Este matrimonio, nunca fue real para mí. Un murmullo recorrió la sala. Los invitados intercambiaron miradas preocupadas y curiosas. Richard frunció el ceño, su arrogancia flaqueó por primera vez. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz ligeramente temblorosa. Emily tomó su ramo y lo apretó contra su pecho. Entonces, con voz clara pero temblorosa, comenzó a revelar el secreto que había guardado durante meses. Lo sé todo, Richard. Todo lo que hiciste para manipularme, todo lo que tu familia esconde tras esas sonrisas educadas, y sobre todo, sé lo que me hiciste, Samantha, mi hermana. Al mencionar el nombre de su hermana, algunos invitados intercambiaron miradas de asombro. Se sabía que Samantha era amiga íntima de la familia Harper, y nadie sospechaba que había sido víctima de Richard. ¿Cómo te atreves?, gritó Richard, con la cara roja de ira. Pero Emily continúa, implacablemente. Creíste que nadie descubriría la verdad. Pero tengo pruebas, Richard. Pruebas de que intentaste destruir a Samantha, solo por tu propio bien. Y no voy a quedarme aquí parado y dejar que me golpees delante de toda esta gente. Los invitados quedaron atónitos. Sacaron los teléfonos para grabar, levantaron las manos, pero nadie se atrevió a hablar. El aire estaba cargado de tensión, como si la sala misma contuviera la respiración. Richard, desequilibrado, dio un paso atrás. Su fachada perfecta de novio encantador se desmoronó en segundos. La rabia y el miedo se mezclaron en sus ojos. Emily, viendo que tenía el control, dio un paso adelante. Este matrimonio se acabó, Richard. Y responderás por tus actos. Delante de todos. Un silencio aún más denso se apoderó de la sala. Entonces, se oyó una voz tímida pero decidida. Emily tiene razón, dijo Sophie Miller, acercándose a Emily. Es hora de que la verdad salga a la luz. Richard abrió la boca para responder, pero ya sabía que había perdido la batalla. La novia, que momentos antes parecía frágil, se había convertido en una fuerza irresistible. Toda la sala se preparaba para una confrontación que superaría todas sus expectativas. Y Emily sabía que esto era solo el principio. El silencio que se cernía sobre la sala fue roto por un murmullo colectivo. Los invitados, incrédulos, intercambiaron miradas ansiosas. Richard, rojo de ira y humillación, apretó los puños, mientras Emily permanecía erguida, con sus ojos llameantes desafiando a cualquiera que se atreviera a contradecirla. ¿Crees que te tengo miedo?, espetó Emily. Llevas meses manipulándome, haciéndome dudar de mí misma. Pero ya basta. No soy quien crees, Richard Harper. Richard dio un paso adelante, pero su voz tembló a pesar de sí mismo. ¿De qué hablas, Emily? No tienes pruebas. Emily sacó lentamente un sobre de su bolso y se lo entregó a Sophie. Sophie, enséñales. Ahora. Sophie dio un paso al frente y abrió el sobre delante de todos los invitados. Dentro había fotos, mensajes y documentos que detallaban todas las manipulaciones, mentiras y tácticas de intimidación de Richard. Cada página revelaba una verdad aún más impactante. ¿Eso es imposible?, murmuró una invitada con los ojos muy abiertos. Richard palideció al darse cuenta de que su fachada se había derrumbado. Sus seres queridos, hasta entonces silenciosos, ahora lo miraban con incredulidad mezclada con vergüenza. Su padre, Thomas Harper, un hombre de negocios poderoso y respetado, frunció el ceño. «Richard, ¿es cierto?», preguntó Thomas con voz grave. Richard bajó la mirada, incapaz de responder.
Emily, en cambio, sintió una oleada de coraje que la invadió. Sí, papá, es cierto. Richard engañó a todos. Intentó destruir a mi hermana, manipularme, y no se detendrá ante nada para proteger sus intereses. La sala estalló en murmullos y exclamaciones. Algunos invitados se dieron la vuelta, conmocionados, mientras que otros tomaron fotos para documentar la escena. Pero lo que siguió sería aún más impactante. Emily miró a Richard, decidida. Y eso no es todo. No eres solo un manipulador. Ocultas algo mucho más grave, algo que voy a revelar ahora, delante de todos. Richard sintió un escalofrío gélido en la espalda. Siempre había creído que algunos secretos permanecerían enterrados. Pero Emily, a quien había subestimado, acababa de demostrarle que estaba equivocado. Los invitados contuvieron la respiración, esperando la siguiente revelación. Y Emily sabía que la conmoción sería total. Lo que vendría después no solo destruiría el matrimonio, sino que también conmocionaría a toda la familia Harper, dejando a todos completamente incrédulos. El silencio se había vuelto casi sofocante. Todos los invitados contenían la respiración, con la mirada fija en Emily y en el sobre que Sophie aún sostenía en sus manos. Richard, con las manos temblorosas, sintió que la ira se transformaba en miedo. Siempre había creído que algunos secretos permanecerían enterrados, hasta ahora. Emily respiró profundamente y con voz temblorosa pero decidida, dijo. Richard Harper, no solo intentaste manipular a mi familia y perjudicar a mi hermana, también malversaste fondos del negocio familiar. Millones que creías poder ocultar tras tus tratos y contratos amañados. Un murmullo de horror recorrió la sala. Los invitados intercambiaron miradas de asombro. Incluso algunos amigos cercanos de Richard quedaron atónitos, incapaces de creer que el hombre al que consideraban un modelo a seguir pudiera estar involucrado en semejante traición. Eso es falso, gritó Richard, con la voz entrecortada por el pánico. No puedes probarlo. Emily sonrió con tristeza, pero con un destello de triunfo. Ah, sí. Está todo ahí, Richard. Los documentos bancarios, las transferencias ilegales. Todo está registrado. Y ahora todos saben la verdad. Thomas Harper, el padre de Richard, palideció y habló con voz grave. Richard, ¿es eso cierto? Richard apartó la mirada, incapaz de responder. La vergüenza y el miedo le contorsionaban el rostro, mientras los invitados, conmocionados, comenzaban a susurrar entre sí. Algunos grabaron la escena con sus teléfonos, mientras que otros murmuraban palabras de incredulidad. Emily, sintiendo que el momento era crucial, dio un paso adelante. Este matrimonio se acabó, Richard. Y no solo te denuncio a ti, sino también a toda la fachada de perfección que creaste para engañar a todos. Ante estas palabras, la tensión en la sala alcanzó su punto álgido. Algunos invitados se pusieron de pie, otros se quedaron paralizados. Pero todos comprendieron que este matrimonio perfecto acababa de romperse. Emily, no tienes idea de lo que estás haciendo, murmuró Richard con voz casi suplicante. Emily, con una mirada orgullosa y decidida, respondió. Oh, sí, Richard. Sé exactamente lo que hago. Y por primera vez en mi vida, elijo proteger a mi familia y la verdad, en lugar de proteger a un hombre que solo merece deshonra. Toda la sala contuvo la respiración, porque todos sabían que esto era solo el comienzo de una caída que sería pública, brutal e inolvidable. Richard, pálido y tembloroso, sintió que la ira lo invadía. Siempre había estado acostumbrado a controlar las situaciones, pero nunca se había visto tan expuesto, tan humillado ante todos esos testigos. No puedes hacerme esto, gritó, y su voz se elevó en una mezcla de rabia y pánico. Corrió hacia Emily, pensando que la estaba amenazando o intimidándola, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, Sophie Miller se colocó entre ellos, sus ojos brillando con desafío. Atrás, Richard. Ya no tienes control aquí. Los invitados, conmocionados, murmuraron al ver al otrora poderoso hombre enfrentarse a semejante coraje. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar, otros guardaron silencio, incapaces de apartar la mirada del drama.
Emily, inmóvil pero decidida, miró a Richard con una mirada gélida. Creíste que podías controlarlo todo, pero subestimaste una cosa, la verdad. Y ella siempre tiene la última palabra. Richard, furioso, intentó apoderarse de los documentos que Sophie sostenía. Pero en ese momento, Thomas Harper, su padre, dio un paso adelante y adoptó una expresión severa. Richard, dijo con voz firme y autoritaria. Ya no tienes autoridad aquí. Quiero que te calmes de inmediato. Richard retrocedió, atónito. Nunca antes su padre lo había confrontado así en público. El contraste era impactante. Emily y sus aliados ahora tenían poder moral, mientras que Richard aparecía como el hombre desenmascarado e impotente que realmente era. Emily aprovechó ese momento para hablar, su voz resonó por toda la habitación. Richard, has tenido años para ocultar tus acciones, para manipular, intimidar y controlar. Pero hoy, todo se derrumba. Y frente a estos testigos, finalmente te enfrentas a la verdad. Se hizo un silencio gélido. Todos los invitados comprendieron que la boda ya no era más que una fachada destrozada. El novio, antaño símbolo de encanto y éxito, era ahora solo una sombra de lo que fue, derrotado por su propia arrogancia. Entonces Emily dio otro paso hacia la salida. Este matrimonio se acabó. Richard, ya no tienes ningún derecho aquí. Richard, sin decir palabra, giró sobre sus talones. Su intento de venganza había fracasado. El drama había alcanzado su punto álgido, y toda la sala presenciaba ahora una verdad implacable. Emily había tomado el control, y nada volvería a ser igual. El alboroto emocional en la recepción finalmente se había calmado. Los invitados, aún en shock, murmuraban entre ellos, algunos llorando, otros enojados o aturdidos. Emily, aunque agotada por la intensidad de los acontecimientos, sintió una extraña sensación de libertad. Por primera vez en años, ya no era prisionera de Richard ni de sus manipulaciones. Sophie lo acompañó a una pequeña habitación contigua, lejos de miradas indiscretas. Emily, susurró Sophie, estuviste increíble. Nunca había visto a nadie enfrentarse a Richard de esa manera. Emily sonrió débilmente, secándose las lágrimas. Gracias, Sophie. Pero esto es solo el principio. Aún queda mucho por revelar. En ese momento, Michael Bennett, un antiguo colega de Richard, se acercó tímidamente. Emily, creo que deberías ver esto, dijo, entregándole una memoria USB. He descubierto información adicional sobre los fraudes de Richard. Emily tomó la llave con cuidado y la guardó en su bolso. Sabía que detrás de cada revelación había un riesgo, pero sentía que la verdad debía salir a la luz por completo. Gracias, Michael. Con esto, todos sabrán exactamente quién es, murmuró. Unas horas después, el salón de recepciones estaba vacío. Richard, humillado, se había marchado en silencio. Los invitados seguían comentando en voz baja lo que acababan de presenciar. Pero para Emily, lo más importante no era la humillación de Richard, sino el camino hacia la justicia y la reconstrucción de su vida. Quiero que todos sepan, dijo Emily, mirando a Sophie con determinación. Richard nunca más podrá hacerle daño a mi familia. Sophie asintió. Lo lograrás. Eres fuerte, Emily. Más fuerte que él y todos los que creían poder controlarte. Emily respiró hondo. Sabía que los próximos días serían intensos. Las revelaciones continuarían, y la familia Harper no permanecería callada ante la humillación pública de Richard. Pero esta vez, Emily no estaría sola, tenía aliados, pruebas y, sobre todo, la certeza de que luchaba por la verdad. Al salir de la habitación, Emily echó un último vistazo a las luces de la mansión. Este lugar, antaño símbolo de perfección y mentiras, se convertiría ahora en el escenario de la justicia y la verdad. Y nada ni nadie podría detenerlo. Al día siguiente, Emily se levantó temprano, con el corazón apesadumbrado, pero firme. La bofetada, las revelaciones y la humillación de Richard eran solo recuerdos, ahora debía actuar contra las consecuencias de sus actos y, sobre todo, proteger a su familia y a su hermana Samantha.
Acompañada por Sophie y Michael, Emily fue a la oficina de Thomas Harper, el patriarca de la familia. La tensión era palpable. Thomas, sentado tras su imponente escritorio de caoba, levantó la vista al ver entrar a Emily. «Emily, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó intrigado pero cauteloso. «Señor Harper», dijo Emily con firmeza, «es hora de que sepa toda la verdad sobre Richard. No es solo un marido manipulador, es un estafador y un criminal que ha engañado a su familia durante años». Thomas frunció el ceño. «Emily, estás exagerando». Emily colocó la memoria USB sobre el escritorio y la deslizó hacia él. «Todo está ahí. Las pruebas de malversación financiera, los mensajes, los contratos falsificados, todos los documentos prueban lo que digo. Y si no haces nada, Richard seguirá perjudicando a otros». Thomas tomó la llave y la examinó, abriendo mucho los ojos al comprender la magnitud de la traición de su hijo. El silencio en la oficina era denso, opresivo, como si la sala contuviera la respiración. «Richard, mi hijo», murmuró incrédulo. Emily no mostró ninguna emoción, solo una determinación implacable. «Debe actuar ya, señor Harper. Por Samantha, por mí y por la verdad. No permita que Richard se salga con la suya». Thomas asintió lentamente. Por primera vez, Emily sintió que contaba con el apoyo del patriarca. Pero sabía que Richard no se rendiría. Tomaría represalias y su familia podría verse destrozada. Sophie, viendo la tensión, murmuró. «Emily, ¿estás lista para lo que viene?». Emily respiró profundamente. «Sí. Esto es solo el principio. Debemos luchar con fuerza y con verdad. La verdad debe salir a la luz, cueste lo que cueste». Afuera, brillaban las luces de la mansión, que antaño simbolizaban poder e ilusión. Ahora, eran testigos silenciosos de una batalla por la justicia, liderada por Emily, una novia que se negaba a seguir siendo una víctima y que transformaba el caos en fuerza. La guerra con Richard y la familia Harper acababa de comenzar. Y Emily sabía que ningún secreto podía permanecer oculto por mucho tiempo. Richard Harper nunca se había enfrentado a una situación en la que se sintiera completamente impotente. Tras la revelación pública, pasó la noche rumiando, buscando la manera de recuperar el control. No soportaba la humillación, sobre todo delante de su familia y colegas influyentes. A la mañana siguiente, fue a la oficina de su padre, decidido a minimizar los daños. «Papá», murmuró, «hay cosas que debes saber. Emily exagera todo». Thomas Harper levantó la vista de sus documentos con expresión grave. «Richard. Te vi ayer. Le creo a Emily. Y quiero la verdad, no tus mentiras». Richard sintió que el pánico crecía, pero no podía rendirse. Necesitaba encontrar una falla, una forma de desacreditar a Emily y su testimonio. Mientras tanto, Emily, consciente de que Richard no se quedaría de brazos cruzados, había tomado la iniciativa. Junto con Sophie y Michael, había comenzado a preparar un contraataque preventivo. Las pruebas, recopiladas en varias memorias USB y documentos, estaban listas para ser compartidas con los medios de comunicación y las autoridades en caso de que Richard intentara cualquier manipulación. Cuando Richard intentó influir en Thomas, Emily irrumpió en la oficina, tranquila pero decidida. «Richard, deja de mentir. Toda la evidencia que has intentado ocultar está en nuestras manos. Y esta vez, no hay forma de distorsionar la verdad». Richard, furioso y presa del pánico, intentó agarrar un archivo. Pero Sophie, con una velocidad inesperada, lo retuvo. «Ni hablar. Has perdido el control, Richard». La tensión aumentó. Richard, rojo de ira, se dio cuenta de que sus planes fracasaban constantemente. Los aliados decididos y organizados de Emily frustraban cada uno de sus intentos. «Nunca ganarás, Richard», dijo Emily, y su voz resonó en la oficina. «Subestimaste nuestra fuerza y determinación. Y ahora todos sabrán quién eres realmente». En ese momento, Michael envió un correo electrónico a todos los contactos importantes de Richard con copias de los documentos incriminatorios.
En cuestión de minutos, la evidencia estaba en manos de periodistas y abogados, sellando el destino de Richard. Richard sintió que su mundo se desmoronaba. Su reputación, su autoridad e incluso el respeto de su familia quedaron destruidos. Emily, inmóvil y tranquila, observaba, sabiendo que por fin había llegado el momento de la justicia. Los días siguientes fueron una auténtica pesadilla para Richard Harper. Los documentos y las pruebas recopiladas por Emily y Michael habían sido entregados a las autoridades y a los medios de comunicación. La noticia se difundió rápidamente: fraude, manipulación, malversación de fondos, todo lo que Richard había intentado ocultar era ahora público. El silencio reinó en la mansión Harper. Thomas Harper, furioso pero lúcido, confrontó a su hijo. Richard, arruinaste tu vida y manchaste el nombre de esta familia. ¿Cómo pudiste hacer esto? Richard bajó la cabeza, incapaz de responder. Había perdido toda credibilidad y, por primera vez en su vida, no tenía control sobre la situación. El salón de bodas, escenario de su humillación inicial, quedó grabado en su memoria como símbolo de su derrota. Mientras tanto, Emily empezaba a respirar con tranquilidad. No solo había revelado la verdad, sino que también había protegido a su hermana y a su familia. Samantha, que estaba a su lado, la besó en la mejilla. Gracias, Emily, nos salvaste. Con Sophie y Michael, Emily decidió hacer públicas todas las pruebas. Periódicos, canales de televisión y redes sociales informaron sobre la dramática caída de Richard Harper. Invitados a la boda, colegas e incluso amigos de la familia quedaron atónitos al descubrir el alcance de las mentiras y manipulaciones de Richard. Para Richard, cada publicación era una nueva humillación. Sus amigos lo rechazaban, sus socios se distanciaron e incluso su propia familia comenzó a distanciarse. El sistema legal se preparaba para intervenir, y su futuro se veía sombrío. Pero para Emily, fue el comienzo de una nueva vida. Había recuperado el control de su destino, había demostrado su fuerza y que la verdad podía triunfar sobre la manipulación y la violencia. El matrimonio, antaño símbolo de mentiras, se había transformado en una lección pública de valentía y justicia. Al salir de la mansión por última vez, Emily miró al cielo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una verdadera sensación de libertad. La novia humillada se había ido, había nacido una mujer fuerte y decidida. Unas semanas después de la caída de Richard, Emily paseaba por un parque bañado por el sol de la mañana. El aire fresco parecía purificar cada pensamiento, cada recuerdo de las semanas anteriores. Ya no era la frágil novia humillada frente a todos sus invitados, se había convertido en una mujer fuerte, dueña de su propio destino. Samantha, sonriendo, se acercó a ella. Emily, mira lo que has logrado, has transformado el caos en victoria. Emily sonrió, con el corazón ligero. No soy solo yo, Samantha. Somos todos, la verdad nos ha dado fuerza. Los medios de comunicación siguieron informando sobre el caso de Richard, que lo dejó aislado y desacreditado en el mundo empresarial y la alta sociedad. Los intentos de rehabilitación fueron inútiles, la verdad finalmente había salido a la luz. Emily decidió que era hora de dar un giro radical. Alquiló un apartamento luminoso en la ciudad y comenzó a trabajar en proyectos que siempre había soñado, pero que tuvo que dejar de lado por culpa de Richard. Se rodeó de personas leales y sinceras, dispuestas a construir con ella una vida basada en la confianza y la honestidad. Una noche, mientras contemplaba la ciudad brillar a través de la ventana de su apartamento, Emily pensó en todo lo sucedido, las humillaciones, la bofetada, las revelaciones públicas. Cada experiencia la había hecho más fuerte, más consciente de su valor y su valentía. Nunca volveré a dejar que alguien como él me controle, murmuró con una sonrisa decidida. Sophie, sentada a su lado, levantó su copa. Para Emily, la mujer que se atrevió a enfrentar las mentiras, la traición y la humillación, y que ganó. Emily también levantó su copa. A la verdad, al coraje y a un nuevo comienzo. El pasado de Richard había quedado atrás, y ante ella se extendía un futuro lleno de promesas, libertad y éxito. La novia humillada había desaparecido, reemplazada por una mujer invencible, dispuesta a escribir su propia historia, lejos de la manipulación y las mentiras.
Y para Emily Johnson, cada nuevo día era una victoria sobre el pasado, un recordatorio de que la fuerza, el coraje y la verdad siempre triunfan.